¿No le gusta máquina? Máquina es más ad hoc para un eléctrico. Mucho más ad hoc. Ahí pueden especular en lo que puede pasar con el tema de los trenes, si se remasifican los trenes. Bueno, les comenté que andaba en una conferencia y yo he visto la mitad de los trabajos que vi de distintos tipos de convertidores, eficiencia, inteligencia artificial, etcétera, aplicados a máquinas y aplicados a máquinas para tracción de trenes. ¿En cuántos locos parece? Esto se vuelve muy de bajo nivel, por así decirlo, muy cercano a la máquina. Uno piensa de repente que tu transición eléctrico no le va a traer tanto. No le va a traer tanto. Es el futuro. Ahora, por lo que escucho, ¿vale? ¿Ustedes tienen algún técnico eléctrico o tienen conocimiento electrónico? Y el complemento de la electrónica con los sistemas eléctricos es una muy buena opción porque para todo lo que está pasando en este momento los sistemas están yendo hacia la automatización y al monitoreo. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, en máquinas, lo que viene después es electrónica de potencia, que es pura electrónica, y la electrónica de potencia ustedes la pueden separar en dos grandes áreas. Una, la electrónica de potencia tonta, que la llamamos, donde usted no tiene que hacer absolutamente nada, pero que tiene muy malas características de control, porque no tiene, que es básicamente los puentes de Dios, ¿no? Y la otra es la electrónica de potencia que sirve de pegamento a todas las cosas nuevas que están pasando en el eléctrico. Entonces, si usted tiene un molino eólico, la interfaz de ese molino eléctrico con el sistema de distribución y transmisión es electrónica de potencia. El sistema fotovoltaico, como vemos, sistema fotovoltaico en continua energía variable al sistema de transmisión y distribución, es electrónica de potencia. Almacenamiento de baterías, exactamente lo mismo, tanto para poder tener almacenamiento de respaldo, como para poder tener un sistema de electromovilidad. Electromovilidad, de nuevo, ¿cierto? El motor que hay adentro, un motor típicamente imán permanente y que tiene algunas características especiales, por lo tanto hay que poner electrónica de potencia para poder hacer el control de buena forma. Porque si no se vuelve con electrónica de potencia de la antigua, se vuelve un convertidor engorroso, pesado, y que ese peso le aumenta, por supuesto, el costo de consumo de energía por el desplazamiento, y además incluso le puede quitar capacidad de carga. Si usted va, por ejemplo, de los troleys que hay en Valparaíso, ¿han ido? ¿Por qué? ¿A los troleys? ¿Cómo se pronuncia? Los vehículos antiguos son Si ve los antiguos, usted se sube y para arriba hay como una loma. O sea, cuando usted se sube al bucecito, y en vez de ser plano como los buses de coche, tiene como una loma para atrás. Y ahí está la máquina y está el convertidor. Y básicamente le quita espacio de pasajeros para poder tener sistema de tracción. Típicamente, por ejemplo, en Concepción, ¿dónde está el sistema de tracción de una micro con un motor de combustión? ¿Dónde está el motor, por así decirlo? Adelante, ¿cierto? Adelante. Y no le quita mucho espacio. Pero con el otro motor, con la máquina en continua, porque esta cuestión es la máquina en continua, sí le quitan algo espacio. Entonces ahí hay un montón de cosas, y toda esta parte que tiene control, que requiere control, requiere sistemas digitales, requiere electrónica de potencia, requiere ese lado más electrónico aplicado a la eléctrica. La protección y coordinación de protecciones, antes las protecciones eran electromecánicas, es decir, todas las partes tenían sistemas termoeléctricos, ¿ya? Y ahora es todo digital, y ustedes simplemente se tienen un registro y la protección puede funcionar con distintas características. Antes tenía que estar seteando directamente a resortes. En máquinas que eran una belleza. Yo alguna vez vi una que la habían sacado cuando trabajaba de verdad en subestaciones, y era una belleza de máquina. Era un reloj pero precioso. Y después meten un pedazo de electrónica y una placa fea y por alguna razón este equipo no quiere luz. Ojo, los programadores.
Ya. Se murió el computador. Vamos para la casa. Por lo tanto hay dos opciones, nos vamos para la casa, pero como yo tengo que recuperar clase, no nos puedo ir para la casa. ¿Wilson? ¿Encontré? ¿Qué es la corriente pulsante? Una buena pregunta. ¿En qué contexto? Es que no sé en qué se aplica. Lo que pasa es que lo escuché que había estaba la corriente alterna, que es la que más se usa en nuestra tesis, que es la pulsante. Y eso no sé qué. Es que por eso le pregunto en qué contexto. Corriente pulsante significa una corriente que no sigue un patrón definido, que típicamente puede ser la sinusoidal, o patrón definido también en una señal continua e incluso con una pequeña distorsión. En algunos casos, imagínense ustedes, básicamente una corriente pulsante puede ser una corriente que tiene un PWM de esa forma, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Por un voltaje aplicado que entre comillas es constante, o que tiene esa forma, significa que usted está pasando, ¿cierto? Todo siempre es de potencia y después de energía. Usted está mandando empujones de esta forma a algo. Entonces, por eso le pregunto en qué contexto. Donde yo he visto sistemas de corriente pulsante, justamente en sistemas magnéticos, no en máquinas eléctricas directamente, que se pueden considerar máquinas eléctricas, donde lo que usted quiere, por ejemplo, es justamente de que se produzca un campo pulsante y ese campo pulsante después genere o un movimiento, o un golpe de este tipo, o en sistemas de continuo también se utilizan corrientes de este tipo, donde usted tiene un sistema de continuo-continuo aquí, de continuo-continuo, y aquí después, para separar etapas, usted tiene un transformador y aquí tiene después otro sistema de continuo a continuo. Entonces de acá, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, con una batería y aquí aparece después con algún otro voltaje y ahí puede hacer la energía. Entonces, si se da cuenta, aquí metí un transformador y usted debería pararse y prepararse porque tengo sistemas en continuo, metí un transformador. ¿Me va a funcionar ese transformador en continuo? No, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo funcionan los transformadores? Funcionan por los flujos y los flujos se producen por cambios de corriente. Por lo tanto, si yo mando esto aquí, lo que estoy haciendo es cargando y descargando esta bobina y descargando y descargando esto a través de esta otra bobina cobrante. Y eso se hace bastante. ¿Y por qué se hace bastante? Porque aquí yo tengo aislamiento eléctrico. Entonces, usted, por ejemplo, para alimentar un equipo médico, por ejemplo, si usted tiene un equipo médico que requiere potencia eléctrica, no lo va a conectar directamente a la potencia eléctrica, sino un transformador de aislamiento, porque si llega a haber un error y el paciente queda conectado a la alimentación, se le preocupa y se muere. Entonces no se puede dar ese lujo. Y tiene que colocar esta etapa de aislamiento. ¿Dónde más? Es exactamente lo mismo. Entonces, en general, los sistemas de continuo tienen algo de ese tipo cuando uno quiere algún tipo de protección. Y cuando no lo quiere, lo saca y la corriente y lo quiere. ¿Ya? Entonces, ahí puede ser. Me imagino que por ahí tiene que haber sido lo que escuchan. Como no me dice claramente el contexto, no tengo idea cómo, qué otro ejemplo darle. Pero en general, aquí se puede hacer eso. ¿Y cómo se puede lograr? Simplemente este pulso se hace con un switch que sea cierra. Pero esto tiene que ser una apertura y una cerrada, un cambio que no puede ser del orden de los segundos ni de los milisegundos. Porque como aquí hay fierro, mientras más lenta sea la frecuencia de cambio, más fierro voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo ahí un dispositivo electrónico de potencia que es capaz de cambiar en los microsegundos y eso me permite reducir este fierro. Reducirlo en un switch, ¿cierto? Un switch conmutado. Y por eso yo puedo tomar este cargador y dármelo para casa en la mochila y no tener que estar diciendo, puta, no tengo que llevar 4 kilos de fierro para poder alimentar un tarro que dice en este momento un kilo. Entonces, por ahí más o menos hay algunos casos de corriente pulsante. Gracias. Ahora también hay otros casos, por ejemplo, en otras aplicaciones se utiliza para reducir pérdidas, sobre todo en la extracción de cobre. El computador está muerto, así que vamos a hacer la clase bastante más simple. Como no tengo las paredes de apoyo, pero sea lo que tenemos que llegar, vamos a ir hacia las puertas digitales. Esto ya en el capítulo 2, puertas digitales. ¿Qué es lo que es una puerta digital? Anótelo por ahí. Una puerta digital es la representación del comportamiento de un sistema digital combinacional. ¿Ya? Solamente la representación del comportamiento. ¿Representa directamente un circuito eléctrico y electrónico? No.
Es la forma más generalizada que tenemos para representar un comportamiento. ¿Y qué comportamiento queremos representar? El de una tabla de verdad. Profe, Dígame. ¿podría repetir La representación de comportamiento. Es la representación de un comportamiento, la representación pictórica de un comportamiento. ¿Ya? De una tabla de verdad. ¿Qué es lo que es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es una tabla, como su nombre lo dice, donde usted, por un lado, creo que se lo había representado en algún lado, tiene variables de entrada y por el otro lado tiene variables de salida. ¿Qué características tienen estas variables de entrada y de salida? Tienen la característica que son del tipo booleanas. ¿Qué significa que sean del tipo booleana? Que pueden tomar solamente dos valores. Y esos dos valores, cuando hablamos de tabla de verdad, son verdaderos y falsos. Pero como son dos valores que tienen características similares a lo que vimos en binario, también pueden ser 0 y 1. Y como 0 y 1 tiene características en las señales, también puede ser activado. ¿Se dan cuenta que puedo cambiar el nombre sin problema? Pero en general, como en tabla de verdad, y para sistemas digitales, vamos a hablar de una tabla que tiene entrada, que en este caso va a ser X e Y, y que va a tener una salida que en este caso va a ser S, ¿ya? Y aquí se van a acordar, ¿cierto? Voy a poner el carry out. Entonces yo con esta tabla de verdad puedo representar una función que se denomina función booleana, que me dice cómo es la relación de las señales de salida, de las variables de salida, con respecto a la entrada. ¿Cuántas variables de entrada tengo? Dos variables de entrada. ¿Cuántos valores puede tener cada una de las variables de entrada? Dos. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones? 2 elevado al número de variables, 4 en esta casa. Hacemos de nuevo, ¿cierto? Nuestros juegos de 0 y 1, 0 y 1, 0, 0 y 1 y 1, y ahí tenemos todas las posibles combinaciones. Aquí típicamente uno pone el número de ítem también, y aquí pone el 0, el 1, el 2, el 3, como representación decimal. Únicamente para tener un orden mental con respecto a la combinación. Aquí no hay mucho problema, pero cuando hay muchas combinaciones se vuelve más caótico. 0 más 0. 0. Muy bien. Allá. 0 más 1. No, allá. 0 más 1, 1. Muy bien. Allá atrás, 1 más 0. 1. Muy bien. Acá, 1 más 1. 0, ¿no? Y con Uno, un, cero. con un out, Cero. con un carro. Vamos con el carry out ahora. ¿Ya? Allá, 0 más 0 en carry out. Necesito. 1. No, 0. ¿Cierto? Cuando paso a 1, 0 o a 1, 1, tengo un carry. Entonces este de aquí es 0. 0 más 1 por acá. ¿Aquí? 1? No, 0 más 1. Cero. El carry O sea, out, cero, 0. cero. Por allá, usted allá atrás. 1 más 0. 0 también. Y 1 más 1, ahí. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un ejemplo de tabla de verdad que ya habíamos visto, en el cual tengo la relación de variables de entrada con respecto a las variables de salida. Entonces, acá, a mí me gustaría no tener que depender de la tabla de verdad. Me gustaría no tener que acordarme de memoria cuándo tengo que generar un carry out, cuándo tengo que hacer, etc. ¿Ya? Sino que me gustaría tener un circuito digital y electrónico. Le voy a poner el apellido electrónico, porque puede ser sintetizado con cualquier cosa, en el cual yo voy a tener como entradas la variable X, la variable Y, y mi salida, ¿cuáles van a ser? S y el carry out. Internamente, siempre, yo puedo definir únicamente una salida en función de varias entradas o de una única entrada. Por lo tanto, en realidad aquí lo que tengo internamente es un circuito para S y un circuito para el carry out, de forma de que este de aquí le llegan estas señales que están acá, y este de aquí le llegan estas señales que están acá, y este por supuesto genera esa salida que está ahí y esa salida que está acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo diseño esos circuitos? Una vez diseñado el circuito, que significa la selección de los componentes electrónicos, es cómo verifico el funcionamiento. Y finalmente, la última pregunta es cómo construyo este dispositivo.
Porque lo que quiero es construirlo, ¿cierto? No me sirve que esté en la pizarra, no me sirve que esté en el papel, a mí como ingeniero me sirve que esta solución trascienda, se convierta en una organización física y le pueda agregar valor. Para eso entonces vamos a ir con las puertas digitales. El primer punto aquí que tenemos que pensar es de que todo esto viene de la lógica y del álgebra booleana. Por lo tanto, vamos a definir la suma binaria, que también se denomina suma booleana. ¿Conocen el concepto de booleano o booleano? Que tiene dos opciones. Ya simplemente tiene dos opciones. Cuando ustedes declaran si están programando una variable booleana, es verdadero o es falso. Pero internamente toma solamente un bit que toma un 1 y 0. ¿Ya? O también se le llama, desde el punto de vista de conjuntos, operación unión. ¿Ya? ¿Recuerdan operatoria de conjuntos? En operatoria de conjuntos yo podía definir de que este es mi universo, de que esta es mi variable x, de que esta es mi variable y, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y cuál es la unión de x e y? Todo esto es x, ¿cierto? X e y. Es decir, todo eso que está ahí que parece la Mastercard es mi unión de x e y. Ahora, desde el punto de vista de tabla de verdad, como es la unión, significa entonces de que yo aquí voy a tener, le voy a poner aquí x más y como resultado, y mi entrada son x, y e, y. Dos variables, cada variable puede tomar dos valores, por lo tanto va elevado a 2, 4 combinaciones, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces la operación de suma binaria, desde el punto de vista de tabla de verdad, así la vamos a llamar, significa la unión. ¿Qué significa la unión? Tenemos solamente para cada una de las variables, desde el punto de vista de conjunto, dos posibilidades. Es decir, yo puedo tener un conjunto de todas las sillas que están en esta sala y empezar a hacer grupos de las sillas, pero como solamente tengo dos posibilidades, la única posibilidad es que agrupo o todas las sillas o no agrupo ninguna. Dado que el universo, ¿cierto?, son las sillas que están aquí. Entonces, agrupar todas las sillas, en general lo podemos, o agrupar todo el universo, en general lo podemos tomar como el verdadero, como la variable con valor verdadero, o como un valor 1. En cambio, el vacío, el conjunto vacío, lo podemos asumir como el valor 0. Entonces, intrínsecamente, con eso estamos diciendo que cuando tenemos un 0, tenemos un conjunto vacío, y cuando tenemos un 1, ¿qué tipo de conjunto tenemos? Todos los valores posibles, ¿cierto? Son las únicas dos opciones que tenemos. Ahora, si uno el vacío con el vacío, ¿cuál es el resultado? Vacío. Piensen en todas las sillas, ¿cierto? Ahora no tengo ninguna y le agrego no tener ninguna, el resultado solamente puede ser el vacío o el valor 0. Esa es una forma de verlo, ¿ya? Si tengo el vacío de silla, ninguna y todas las sillas posibles y las uno, estos dos conjuntos, ¿cuál es el resultado? Todas las sillas. Todas las sillas posibles. Si tengo todas las sillas posibles y el vacío, el resultado es todas las sillas posibles. Y si tengo todas las sillas posibles y todas las sillas posibles, ¿puedo tener el doble de sillas posibles? No, porque mi conjunto únicamente son las sillas posibles. Y esa es la tabla de verdad. Esa es la tabla de verdad. Ojo, estamos hablando de la suma binaria, pero no la suma del álgebra binaria que vimos anteriormente, que suma valores. Porque si recuerdan, el 1, 1, ¿cierto? Que es lo que generaba, lo que está allá. Una suma 1 y un cardial. Pero esto es operatoria de conjunto. Por eso tenemos esa tabla de verdad de esa forma. Independiente que lo que está allá me representa la operación de suma. En la suma binaria, la puerta digital se lo denomina O, ¿ya? O OR en inglés, y vamos a utilizar el nombre en inglés, ¿ya? Por lo tanto, la puerta digital, para este caso, se denomina OR, por O en inglés, y se dibuja de esta forma. Yo tengo una rayita, o un cable donde conecto X, que es una de mis entradas, un cable donde conecto Y, hago una media luna hacia acá, hago una redondela para acá, y aquí es lo que tengo es X más
Y esa es la figura de la puerta ahora. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de señales? Significa, desde el punto de vista de señales, entonces, esa es la tabla de verdad, esta es la puerta digital. Señales, yo tengo que representar en el tiempo estas dos señales. Entonces, el I, yo voy a tener el X acá, o lo voy a hacer al revés mejor. Aquí voy a tener el X y aquí voy a tener el Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dibujar dos gráficos que me representen todas estas posibles combinaciones. Para el X bastante simple, ya voy a tomar que eso es un periodo completo, la mitad del periodo de tiempo va a estar en 0 y la mitad del periodo va a estar por un nivel bajo y la otra mitad del periodo va a estar en alto. Y en cambio la señal I en cada cuarto de periodo tiene que generar un cambio. Parte con un 0, que es el equivalente a un nivel bajo, pasa después a un valor alto, pasa después a un nivel bajo y después pasa a un nivel alto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo será la señal resultante de X más Y una vez de que nosotros hemos pasado por la cuenta? Para hacerlo un poco más simple, aquí pueden anotar de que aquí hay un nivel bajo o slash equivale a un 0 lógico. Y aquí hay un nivel alto o slash un 1 lógico. Aquí creo que tenemos un nivel bajo o un 0 lógico, un nivel alto o un 1 lógico, un nivel bajo o un 0 lógico, un nivel alto o un 1 lógico. Y empiezo a ver las combinaciones. 0 y 0, el resultado aquí es 0. 0 y 1, el resultado es 1. 1 y 0, el resultado es 1. 1 y 1, el resultado es 1. Y ahí se acaba. Entonces, desde el punto de vista de cómo se visualiza esto en el tiempo, recuerden de que aquí estamos en el tiempo, esa es la visualización de las señales cuando están cambiando las entradas. La multiplicación binaria, que no es la multiplicación algebraica binaria, también tiene con respecto a la operatoria de conjuntos, y en este caso lo que tenemos es, de nuevo, ¿cierto? Son dos variables X e Y, y aquí lo que tenemos como resultado es X multiplicado por Y. Todas las posibles combinaciones, que ya las tenemos, y esto se repite, no lo voy a volver aquí a explicar, ahí están todas las posibles combinaciones. Desde el punto de vista de conjunto, de nuevo pensemos de que 0, ¿cierto? Tengo todas las sillas, y 1 tengo ninguna silla en 0, y en 1 tengo todas las sillas. Esta multiplicación tiene la característica desde el punto de vista de conjunto de la intersección. Entonces, si yo no tengo ninguna silla y tengo todas las sillas, ¿cuál es el conjunto de intersección? Ninguna silla, ¿cierto? Por lo tanto, el equivalente a 0 y 1 en este caso era 0. Si tengo el vacío intersectado con el vacío, ¿cuál es la intersección? El vacío, 0. Si tengo el universo intersectado con el vacío, ¿cuál es la intersección? El vacío. Y si tengo el universo intersectado con el universo, el 1. Si se dan cuenta, ya tenemos una diferencia entre esas dos operaciones. Desde el punto de vista de puerta digital, la operatoria en la intersección, pero desde el punto de vista de lógica, es el I lógico. Si vieron lógica en algún momento, funciones lógicas, ¿cierto? Con verdadero y falso, es el I lógico. El I lógico en inglés es AND. ¿Ya? Y, ¿cuál es la representación pictórica? De nuevo, ¿cierto? Tengo mis variables de entrada, pero ahora la entrada de esto aquí es plano, en la entrada, y en la salida de la puerta es redondeada, y aquí tengo X por Y, el resultado de X por Y. Ojo, entendemos con esta representación pictórica de esta y esta, de que esta puerta se comporta como esta tabla de verdad, y que esta puerta que está aquí se comporta como esta tabla de verdad, a pesar, ¿cierto?, de que es solamente un monito y no hay ninguna representación del funcionamiento. Asumimos que es así. ¿Dudas hasta acá?
hay una tercera puerta, que no pasa de importancia por ahora, una tercera puerta, que es la negación. ¿Ya? La negación. La negación, si yo niego una variable y solamente puedo negar una variable, no puedo negar dos variables al mismo tiempo, solamente puedo negar una, por lo tanto mi entrada es simplemente x. ¿Y los valores posibles de x cuáles son? 0 y 1. X negado se escribe con una rayita de esa forma, o también lo puedo escribir como un x apóstrofe, ¿ya? X negado es por supuesto el valor complementario del valor de entrada. Si tengo el vacío, ¿cuál es el complemento del vacío? 1. Para llegar al universo, el universo. Si tengo el universo, ¿cuál es el complemento? 0. 0. Eso hace la negación. Simplemente cambia el valor por el contrario. Desde el punto de vista de puerta, el negador se define como not. Y es un triángulo por donde entra x, y este circulito que está ahí denota el negador y su salida es x negador. Ahí hay una parte que me faltó que lo voy a hacer a continuación. Dejen el espacio. Si tengo x, por lo tanto, como una señal en el tiempo, que aquí tiene un nivel bajo y aquí tiene un nivel alto, ¿ya? ¿Cuál será el valor de x negado? El contrario. Aquí va a ser el nivel alto, aquí es L, este es H, aquí cae, y si aquí esto es H, esto de acá es L. Acá no lo hice, lo voy a hacer a continuación, desde el punto de vista de señales. ¿Cuál va a ser entonces X? ¿Cuál va a ser Y? Y aquí X por Y. Entonces X, aquí en la mitad del periodo va a cambiar. Este de aquí cambia aquí, cambia acá. Y la salida es alta siempre y cuando las dos sean altas al mismo tiempo. Con esas tres puertas es suficiente para poder trabajar. Es suficiente para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Ejemplo. Sea, pongámosle z, es igual a x por y más x negado más y negado más x negado multiplicado por y. ¿Ya? Esa es una función booleana. Entonces, 1, determinar su tabla de entonces, ¿cómo será el valor de z en función de los distintos valores que vayan tomando tanto x como y? 2, determinar el circuito digital. ¿Cómo se analiza esto? Primero que nada, tengo que dibujar tabla. ¿Cuáles son mis entradas? X. Perfecto, X e Y. ¿Cierto? X e Y. Y, ¿qué más tengo? ¿Cuántas combinaciones tengo? 4. ¿Cierto? Las vamos a anotar. 0101, 0011. Entonces lo siguiente que tienen que hacer es evaluar cuál es el valor de z cuando x es 0 e y es igual a 0. Entonces, en este caso, voy a escribirlo aquí, z, hay varias formas de hacerlo. Primero que nada podría separar por pequeñas funciones, ¿ya? Pero lo vamos a escribir completo. Z en este caso, ¿a qué es igual? A x, que es 0, por y, que es 0, más x negado. ¿Cuánto es x negado? 1, ¿cierto? Más y negado, que es 1, más x negado, que es 1, por y negado, que es 0.
0 por 0, desde el punto de vista de tablas lógicas, ¿cierto? Operaciones lógicas es 0. 1 por 0, 0. Aquí me queda 1, ¿cierto? Más 1 más 0. 0 más 1, 1, ¿cierto? 1 más 1 sigue siendo 1. Y 1 más 0, 1. Por lo tanto, en este caso, z es igual a 1. ¿Tiene dudas? Dígame. Sí, primero que nada estamos trabajando con funciones lógicas, ya con verdadero y falso, con multiplicaciones del universo y el vacío. ¿Qué es lo que hice aquí? Tomé z, y z es igual a x por y, más x negado, más y negado, más x negado por y. Los valores de x son 0, y el valor de y es 0. Y reemplazo x, que es 0, lo multiplico por y, que es 0. Le sumo x negado, ¿cierto? X es 0, por lo tanto su negado es 1. Le sumo y negado, y es 0, por lo tanto su negado es 1. Le sumo x negado, que es 1, ¿cierto? Porque x es originalmente 0, por y, que es 0. Y después resuelvo. ¿Sí? Perfecto. Siguiente caso. Siguiente caso. ¿Qué es lo que tenemos? 0 y 1. Por lo tanto, ¿cierto? X es igual a 0 multiplicado por 1 más, que tenemos ahí, x negado, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Más 0. y negado, que es 0, más x negado, que es 0, por y, ¿cierto? Que es 1. Esto de aquí es 0, más 1, más 0, más 0. Esto también aquí es 1. Siguiente. X es 1, ¿cierto? Y es igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo 1 por 0, más x negado es 0, más y negado que es 1, ¿cierto? Más la multiplicación de x negado, ¿cierto? Que es 1, y lo niego es 0, multiplicado por 0. ¿A cuánto es igual esto? 0 más 0 más 1 más 0. Esto es igual a 1. Me salió fome el ejercicio donde me dijiste 1 y 1. Tenemos x, ¿cierto? Que es 1 por 1, 1 por 1, más x negado, que es 1, negado es 0, y, ¿cierto? Negado, y es igual a 1, por lo tanto el negado es 0, más el negado de x, que es igual a 0, multiplicado por 1. Y esto es igual de nuevo igual a 1. Fome el ejemplo porque me dieron todos los casos igual a 1, lo cual significa, ¿cierto?, de que siempre z, en resumen, va a ser 1, 1, 1. Es decir, no importa el valor de x y y, siempre va a ser ese valor. ¿Se entiende cómo se resuelve? Sí. Para poder hacerlo un poco más atractivo, disculpen, voy a borrar esto que está aquí y voy a repetir todo el proceso. ¿Ya? Así que si borro eso de ahí, que es eso que está ahí, de ahí lo hace, si tú das este ejemplo cuando no funcionó bien. Y en este caso, lo que tenemos, como borramos los puntos medios, tenemos 0 y 0, aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y 1, 0 y 1, que es lo que tenemos, 0 y 0, ¿cierto? Tenemos 0, tenemos 0 y 0, 0, y aquí tenemos 1 más 0, y en este caso tenemos 1. Es fácil reconocer lo que hay ahí, ¿cierto? Finalmente es un x más y, un x por y, pero igual vamos a hacer ahora el circuito. Vamos a hacer el circuito. El circuito lógico de esto. Entonces, para hacer el circuito, tenemos que considerar de que tenemos las señales x e y, y nosotros por convención vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a tirar lo que se llama un bus de datos, que es tirar una línea para abajo. Y vamos a sacar inmediatamente el negado, aquí, por si lo necesitáramos, una puerta negada, ¿ya? Y con eso vamos a tener ahí el x negado, y aquí vamos a tener el y negado. Y desde ahí vamos a colgar nuestro circuito. ¿Cuál es lo primero que tenemos que armar? El x por y, ¿cierto? El x por y, que es lo primero que nos aparece. El por, ¿qué puerta es? AND, ¿cierto? ¿Y cómo es la puerta AND? De esta forma, ¿no es cierto? De esa forma. Ojo, esto no es un diodo, una puerta con el negador. Y de este diodo, de esta señal, ¿cierto?
Nos conectamos al X, nos conectamos al Y y tiramos las señales de esa forma. Entonces aquí, para no perdernos, vamos a poner que ahí tenemos el resultado del Pujol. ¿A quién más tenemos? A la multiplicación de X negado por Y. ¿Qué puerta es esa? La nota. No, sigue Siendo en este caso una AND, ¿cierto? Sí, negado. Por la multiplicación, pero aquí tenemos que tener la consideración de que X negado, por lo tanto en vez de llegar con el X directo, vamos a buscar aquí más que pasamos por el X, ¿cierto? Y aquí tenemos X negado, y nos vamos a tomar de aquí entonces, y del otro lado nos vamos a tomar de Y. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? X negado, porque aquí tenemos X negado, aquí tenemos Y, un poco de orden tenemos de señales, por Y. Por lo tanto, ya tenemos este término ahí y tenemos ese término ahí. ¿Qué es lo que nos falta? La suma, ¿cierto? ¿Y cómo es la puerta de la suma? Le hacemos una pequeña redondelita en la entrada acá y después le hacemos la salida. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? La suma de X por Y más X negado por Y. Y ahí termina entonces nuestro circuito lógico. Y eso es todo. En puertas lógicas, eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Entre comillas, eso es todo, porque después vamos a ver que hay más puertas dando vueltas y después vamos a entender por qué. Pero todas las funciones booleanas, que son las funciones que representamos con tablas de verdad, se pueden implementar con las puertas AND, con las puertas OR y con las puertas NOT. Con esos tres conjuntos de puertas yo puedo hacer todo. ¿Dudas hasta acá? Profesor, en la tablita solo borro lo del medio, ¿cierto? Sí, borra donde está el X negado más negado. En el segundo no está malo lo que quedó. Está al revés, Eduardo. No, pues, sería 1 por 1. ¿A dónde? En el segundo, Aquí, sí. X negado. Ah, tiene razón. 3, 1. No igual da Tiene razón. Si ahora cambiamos, mándale un Avíseme que me equivoqué. Mándame un correo. Ahí lo compenso. Muy bien. No se olvide. Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Igual eso. Vale, llegar todo. Ya, esto no es complicado. Esto no es complicado y hasta aquí más o menos es lo que les vamos a pedir a ustedes como eléctricos. Pero en realidad la cosa se vuelve más compleja por dos razones. Primero, aquí yo les di la función lógica. En general uno no tiene la función lógica, tiene que determinarla. Segundo, hay un problema logístico, y así con esas palabras, al hacer esto de esta forma. ¿Cuántas puertas lógicas tengo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Cuántas puertas distintas tengo? Tengo el NOT, tengo el AND, tengo el OR, ¿ya? Si yo, por lo tanto, quisiera desarrollar este circuito y venderlo en el mercado, tengo que estar dispuesto a ir donde mi fabricante y decirle, véndeme un camión de puertas NOT, otro camión de puertas AND, otro camión de puertas OR. Y si se me llegan a acabar, por ejemplo, las puertas OR y el fabricante no las tiene disponibles, yo simplemente no puedo fabricar. Entonces tengo un problema logístico con eso. Segundo problema logístico, yo tengo que implementar esto. Y voy a contratar probablemente un viejo, porque no lo voy a querer implementar yo, voy a contratar un viejo y lo voy a pagar, ¿cierto? Para que el viejo agarre las puertas y las coloque en la placa y monte el circuito. ¿Cuál es el problema? De que hay tres tipos de puertas distintas. Y las puertas, desde el punto de vista, si uno compra puertas de montaje Lujol, tienen este formato. Son DIN 14, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá también tiene 7 patas. Entonces es un bicho negro de 7 patas, pequeño, que puede tener uno en la próxima clase, si tiene alguna otra oficina, donde el código de la puerta, que lo vamos a ver en las PPT después, está escrito por ahí, y si el viejo tiene mala vista, dado que todas las puertas se parecen y son DIN 14, es muy fácil que se equivoque, y en el proceso de estar colocando se equivoque en puerta, por ejemplo, la puerta AND, donde debe haber estado la puerta NOT. Es muy fácil que se equivoque, porque a la vista son todos iguales y si no tú fueras cuidadoso, se va a mandar esa embargo. ¿Ya? Entonces hay problemas con eso. El último problema, que también tiene un sentido logístico.
Pregunta, ¿conocen los dispositivos Through-Hole y SMD? ¿Cómo van a hablar un poco de eso? Hay dos tipos de dispositivos electrónicos en general cuando yo quiero hacer montaje de componentes. Primero que nada, tengo que tener lo que se llama un PCB, que es la P es de printer, de impreso, la C es de circuit y la B es de board. Es decir, es un circuito, es una placa de circuito impreso. Ya que es la típica placa verde, que ahora viene en varios colores, que tiene las rutas eléctricas y tiene perforación. Entonces, una vez que yo tengo el PCB, hay unos bichos, ¿ya? Que son estos encapsulados que son de epóxido, en los cuales hay dos formatos. Uno, donde el bicho, mirado desde el lado, tiene una pata como una araña, y esa araña, ¿cierto? La pata tiene un largo de esa forma, ¿ya? Y la idea de la pata de esta forma es de que yo después, sobre el PCB, ahí lo estoy viendo de lado, hay una perforación, hay un hoyito, por acá también va a tener la patita, este bichito de acá. Hay un hoyito, ¿ya? Y ese hoyito de ahí es la perforación por donde pasa esa patita. Este hoyito de aquí, como esto es un circuito impreso, aquí hay cobre, ¿ya? El cobre no se pega bien con el estaño a menos que venga tratado, por lo tanto el fabricante le pone aquí un poco de estaño, de forma que después yo voy con el cautín y la soldadura y le pongo el resto, ¿cierto?, de estaño para poder formar el circuito eléctrico. Y esta parte de aquí se cierra, se termina sellando alrededor, ¿ya? Y con eso cierro el circuito eléctrico. Es decir, tengo que hacer todo ese proceso, tomar el dispositivo, pasarlo a través de los hoyitos en el sentido correcto, ¿ya? Y después soldar y hacer de que todo este sector de aquí se llene con soldadura para poder cerrar el circuito. Esto se llama Through-Hole, ¿ya? Se llama Through-Hole porque es a través de una perforación. El otro formato es un formato de montaje superficial, donde vuelvo a tener mi bicho, pero ahora mi bicho en vez de tener patas con puntas, va a tener patas planas hacia el lado, algo de esa forma. ¿Ya? Algo de esa forma. Y yo después lo voy a montar en una placa que no va a tener perforaciones, pero sí va a tener lo que se llama un pad, que también va a tener un poco de estaño ahí, de forma de que yo llego con el cautín, llego después con el estaño y cierro, ¿cierto?, el circuito eléctrico sobre este pad. Se llama SMD porque es un dispositivo de montaje superficial, ¿ya? Entonces están esos dos tipos de componentes electrónicos. Desde el punto de vista de funcionalidad, no hay diferencias. En general no hay diferencias. Ustedes pueden encontrar exactamente el mismo encapsulado, en el mismo tamaño, con las mismas características de disipación, tanto en formato Through-Hole, es decir, con perforaciones, como en formato SMD. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el formato Through-Hole necesita una pata con algunas características, ¿cierto?, para pasar por el orificio, lo cual hace que el dispositivo sea grande. Y cuando es grande, el footprint o el tamaño, ¿cierto?, del circuito se me vuelve grande. En cambio, el sistema SMD me permite poder reducir el dispositivo, porque en el fondo yo tengo que tener una patita pequeña, y eso me permite tener una mayor integración de dispositivos en la placa y tener una placa de mucho menor tamaño. ¿Cuál es el problema a cambio? El problema a cambio tiene que ver con la reparación. Y un dispositivo Through-Hole es sumamente fácil de reparar porque como el pad es grande, yo meto el cautín, caliento, saco el dispositivo, limpio y coloco uno nuevo, si lo he dañado. En el SMD es más complejo, por dos razones. Primero, necesito mayor precisión con el cautín y típicamente necesito utilizar un microscopio, que tampoco es tan complejo de obtenerlo, pero necesito más precisión, ya necesito más técnica. Y lo otro es que dado de que todo está más integrado y está más junto, es muy fácil de que yo al calentar un pad para poder sacar el dispositivo, caliente también el de otro dispositivo y lo termine levantando o lo termine dañando. Entonces se vuelve más complejo ahora. A cambio, por supuesto, de tener un menor espacio. Desde el punto de vista de costos, los componentes son similares, pero después pasa también el tema de la placa, de que como la placa, ¿cierto?, para el mejor termina siendo más grande, cuando yo la mando a fabricar, como me venden material, cierto mecanizado, dicen, bueno, en mayor superficie mecanizada, por lo tanto esta placa va a ser más grande. Y como es más grande, también va a ser más cara. Y como es más grande y te la tengo que enviar probablemente de China, o al menos de Santiago, cierta concepción, también el envío va a ser más caro. Entonces, si se dan cuenta, al tener Through-Hole, tengo la gracia de que puedo hacer mayores reparaciones, pero los costos se empiezan a incrementar. ¿Cuándo usar Through-Hole? Principalmente cuando estén desarrollando. Si tienen la capacidad de desarrollar, si les interesa en algún momento, partan por Through-Hole. Van a pillar los componentes, van a poder reparar, van a poder meter manos sin que se mandaron alguna embarrada en el circuito. Y una vez que lo tengan validado, se pasan a SMD.
¿Ya? ¿Cómo se escribe eso? SMT. No, Es que no lo puedo escribir ahora porque me voy a equivocar, pero es a través del orificio. Esa es la. Es true, ahí se me Debería ser THROUGH se me pierden ahí las cosas. Es como a través del orificio. Entonces, eso tiene que ver con los temas respecto a estos dispositivos. Ahora, estas puertas, cuando las venden en dispositivos de este tipo, se denominan dispositivos discretos, o se llaman componentes discretos. ¿Qué significa que sean componentes discretos? De que usted compra únicamente esta puerta y solamente esta puerta, y vienen tantas puertas como generalmente patitas traen. Vamos a ver también la distribución de eso. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es no comprar puertas digitales discretas, sino que lo que se compra, ahora se tiene que hacer desarrollo de verdad, no es parte del curso, porque se lo menciono, es comprar dispositivos que integran millones de estas puertas de un solo tipo, que van a ser las que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y al tener millones, yo después como desarrollador lo que tengo que hacer con un software que es bastante complejo de utilizar, porque no es programación, es síntesis de hardware, es definir cómo se llaman algunos fusibles internos para poder cerrar un circuito. ¿Cuál es el resultado? De que tengo un dispositivo que es conocido ya, que tiene los dispositivos los dispuestos ya, que ocupa muy poco espacio, generalmente SMD, y que me permite poder hacer el circuito digital u otro circuito digital en función de lo que yo quiera. ¿Cuál es la aplicación de esto directa? Los decodificadores. Si usted tuvo, por ejemplo, algún DVD, esto partió más o menos como en los 90, se volvió un comercial sobre todo a principios de los 2000, con los DVD y los Blu-ray, ¿cierto? Que es lo que vienen los DVD y los Blu-ray, viene la información codificada en forma digital, a diferencia de lo que pasaba con los VHS, donde venía en forma analógica, también venía un poco digital, me recuerdo muy bien, y lo que pasaba después es que necesitaba un chip decodificador. Y ese chip decodificador no era un chip basado en procesadores, sino que era un chip basado en sistemas digitales, en sistemas de este tipo, para reducir costos y por supuesto poder asegurar el funcionamiento. Les voy a dar ejemplos la próxima semana para que los puedan tomar. Entonces, estas tres puertas, el AND, el OR, el AND, el OR y el NOT, se llaman funcionalmente completas porque con eso puedo implementar cualquier función lógica. Pero el problema es que desde el punto de vista funcional de carrera electrónica me produce un montón de problemas, sobre todo logísticos. ¿Cómo solucionamos eso como ingenieros? Abusamos de un teorema que también lo voy a presentar de mejor forma en la próxima clase, que es la ley de De Morgan. ¿Se acuerdan de eso? La ley de De Morgan. ¿Alguien recuerda la ley de De Morgan? La ley de De Morgan me dice, bueno, si usted tiene un X por Y y niega toda esa función, el resultado de eso es igual a X negado más Y negado, desde el punto de vista lógico. Por el contrario, si usted tiene un X más Y y niega esta función completa, el resultado de esto es un X negado por Y negado. ¿Qué gracia tiene esto? La gracia que tiene es que, si se da cuenta, el hecho de tener esta puerta que tiene la multiplicación y el negador me permite convertirla, una multiplicación, en una suma. Y en este caso, la gracia de tener aquí esta suma negada me permite convertir la suma en una multiplicación. Y esto me va a dar pie a dos puertas lógicas que son el NAND, que es un NOT AND, por eso se llama NAND, y me da pues pie también a la puerta NOR, que es un NOT OR. ¿Por qué es un NOT AND? Porque es un AND negado. ¿Por qué es un NOT OR? Porque es un OR negado. Ya sabemos, ¿cierto?, que desde el punto de vista de circuitos, ¿qué quiere decir esto? Que yo podría tener X e Y tener esas dos puertas en serie y resolver el problema. ¿Todos de acuerdo? Y por el caso del NOR, podría tener X e Y, tener la puerta NOR y resolver el problema.
Ahora, ¿dónde viene la gracia? ¿Dónde viene la gracia? Si se da cuenta, si yo implemento electrónicamente la puerta AND e implemento electrónicamente la puerta OR y las compro las dos por separado, significa que voy a tener que tener dos chips. Pero el fabricante sabe de que esta función, yo sé que esta función me va a servir. Y son funciones funcionalmente completas. Es decir, yo puedo escribir cualquier función lógica únicamente con la puerta NAND o únicamente con la puerta NOR. Por lo tanto, en vez de decirme, ¿sabéis que si queréis tener la puerta NAND, o si quieres tener la puerta NAND, cómprate la AND y el NOT, me adelanto y le digo, ¿sabéis que tengo la última barra? Metí en la misma puerta el AND y el NOT, y por lo tanto ya no tienes que implementar la NAND. Y entonces, esto se convierte en una puerta, y después vamos a ver la tabla de verdad, que en el caso del NAND, es eso de esa forma. No quiero que se me vuelva loco esta hora. Son medio buenos para la calle. Y esta de acá se me vuelve de esa forma, donde esta redondelita que está ahí, no escriba la rayita, simplemente lo hice para destacarla, me dicen de que es la función negada de la puerta. De la misma forma que esta redondelita de aquí está a ver el no. Entonces vamos a ver acá la tabla de verdad. Vamos a ver la tabla de verdad de el NOT AND, que entonces, ¿cierto? Simplemente le vamos a decir la puerta NAND. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos variables de entrada, X e Y, ¿cierto? 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lo vamos a hacer por pasos. Si tenemos un NAND, significa que en realidad tenemos un AND, ¿cierto? Que después lo vamos a negar. X por Y negado. Entonces, en vez de llegar directamente para acá, lo vamos a hacer paso a paso. X por Y. ¿Cuál es el resultado de X por Y? 0, 0, 0, 1. Y si esta función que está aquí la niego, es cambiar el 1 por 0 y el 0 por 1, significa 1, 1, 1, 0. Esa es su tabla de verdad. ¿Ya? Esa es su tabla de verdad. La representación pictórica, ya la vimos, ¿cierto? No es así. No es así. Es ahí. Aquí. Negado, y desde el punto de vista de señales tenemos X, tenemos Y. Vaya nomás, no se preocupe, si a veces tiene que salir. Tenemos ahí X, ¿cierto? Y va a estar cambiando acá cada cuarto. Hasta ahí, ¿cierto? Está ahí, esto es tiempo. Esto es tiempo. Y aquí tenemos X por Y negado. Si como podemos ver, esto siempre va a ser igual a 1, salvo cuando las dos sean igual a 1. Es decir, siempre va a estar a un nivel alto, y aquí donde las dos están en alto, vamos a caer a un nivel bajo. Y eso es lo que está con el NAND. ¿Puedo borrar acá? ¿Dudas hasta aquí? Todo esto está en la PPT, pero como no puedo aprender el notebook, así que si tienen problemas para anotar o están medio perdidos, lo van a tener en el PPT. El NOT OR a todo esto, ¿conocen la marca NOT, cierto? Me caen re mal, una vez compré una mayonesa, era horrible. El mayo era horrible, no nos pasó mal. Y inventaron una cuestión que se llama Not Milk. Y llegaron los lecheros y los demandaron y los lecheros ganaron. Lo revocaron. ¿Ah? Lo revocaron. ¿Lo revocaron? Pero si claramente una estupidez. ¿Cómo se van a adueñar de la vaca? Si era una estupidez, claramente pagaron para que le dieran ese fallo. Si... ¿Pero quién entonces ganaron los NOT? Sí, ganaron los NOT. Yo me había alegrado. Son muy buenos productos.
Era porque había un logo de una vaca. Sí, pues si se creían los dueños de la vaca, sí, era como... ¿Tuviste Es que la- de verdad era objetivamente estúpido. Así, ¿Tuviste la independiente- noticia en España? De que la gente en España creía que el lobo era la vaca y que no venía la leche de la vaca. Hace la noticia española. Son tarados. Ya, ya lo va a perder la tarde. El North Port, ya, digamos, el Port, ¿cierto? Sería un X más I, Después le envié por y este de aquí sería el X más I, por supuesto, negado. Entonces, el X más I, ¿cierto? Siempre que tenga un 1, voy a tener de salida 1. Esa es la función del X más I. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y el negado, y ahí estamos. Ahora, lo último, el dibujito, ¿cierto? Tenemos X e Y y tenemos el OR, que no quede duda de que es un OR. Y le ponemos el negador, y aquí tenemos X más Y, negador. ¿Ya? ¿Profesor? Dígame. Disculpe, hay algo que, o sea, no me queda del todo claro de la ley de De Morgan. Porque si, digamos, tengo el X y el Y, los negados, digamos, negado individualmente, ¿no es, entre comillas, lo mismo que tener el X no negado y el Y no negado? Solo que probablemente cambie el orden, pero... Lo podemos demostrar después. De hecho, lo último que vamos a hacer es demostrarlo, terminado esto, para que le quede más claro. Esta ley está establecida, la vamos a demostrar nomás únicamente como O sea, demostrarla. sí, lo que pasa es que no es que crea que no sea así, sí, es así, lo puedo Ya. ver como me lo puedo imaginar, pero no entiendo, si no es lo mismo que quitarle los negados a los individuales. No, no es lo mismo. Eso es lo que, esa es la No pregunta es lo que me mismo, queda por eso clara. le digo que es así. Y finalmente la función en el tiempo, tenemos X, ¿cierto? Ahí tenemos X, tenemos Y, que está cambiando de esta forma. Y el resultado siempre, ¿cierto? Porque los dos sean igual a 0. Siempre que los dos sean igual a 0, el resultado es 0. No, al revés. Siempre que el resultado sea igual a 1, a 0, los ambos sean igual a 0, el resultado es 1 y esto es igual a 0 en todos los otros casos. ¿Bien? Nos faltan dos puertas más que las vamos a ver la próxima semana. Que son dos puertas que no son funcionalmente completas, pero nos ayudan a tener una opción adicional, sobre todo para algunos casos específicos. Y esas puertas son el XOR y el XNOR. El XOR se denomina como el OR excluyente, es decir, siempre va a ser igual a 1 cuando al menos una de las entradas, y solamente una de las entradas, sea igual a 1. ¿Ya? Siempre el ejemplo es que va a la casa de la suegra, ¿ya? Y la suegra le ofrece té o café. ¿Le va a pedir té y café al mismo tiempo? No. ¿Le va a decir nada? No, lo va a esperar después. Espérame que lo espero. Así que va a tener que tomar té o café. Y la función negada se llama XNOR, que es básicamente la negada de esa, y que permite identificar cuando las dos variables son iguales. ¿Ya? Porque si las dos son 0, la salida es 1, si las dos son 1, la salida es 1, pero si las entradas son diferentes, la salida es 0, porque la negada es la anterior. La vamos a ver la clase pasada, simplemente la próxima clase, simplemente la menciono. Hagamos aquí solamente para verificar la ley de De Morgan. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿cierto?, X e Y y tenemos todas las posibles combinaciones. ¿A qué hora terminamos? ¿A las 6:30 o a las 7? Entonces partamos primero con esto. X por Y, que ya lo hicimos, ¿cierto? X por Y, ¿cuál es el resultado? 0, 0, 0, 1. Ahora, X por Y negado es tomar esto y negarlo, ¿cierto? Esto es, si lo niego, ¿cierto? Es 1, 1, 1, 0. Entonces aquí tengo X por Y negado. Ahora voy a partir de este otro lado. Voy a poner aquí una doble raya para partir, ¿cierto?, con el X y con el Y negado. Entonces, el X negado, ¿cuánto es? ¿Cierto? Es 1, 1, 0, 0. El Y negado, ¿cuánto es? 1, 0, 1, 0. Ahí tenemos el Y negado. Y si sumo el X negado con el Y negado, es decir, lo voy a poner aquí, X negado más el Y negado, ¿qué es lo que tengo? Siempre que cualquiera de los dos sea igual a 1, el resultado va a ser igual a 1. Los dos son igual a 1, 1. X negado es igual a 1, 1.
y negado es igual a 1, 1. Los dos igual a 0, 0. Si se dan cuenta, hay equivalencia, por lo tanto, entre x por y negado, que es igual, desde el punto de vista de la verdad, y aquí se demuestra la ley de Morgan, que x negado más y negado. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? ¿Alguien me podría recordar cuál fue la función z que implementamos? Porque la borré. Y con esto repetimos. Z, X por Y. X por Y más X más Y negado. Ambos. No, X negado. X negado. X negado. ¿Ya? Entonces vamos a volver a hacer este caso de esta manera. Profesor. X, Y. Tenemos ahí esta línea y ahí esta línea. Profesor, Dígame. ¿por qué el primero uno me volé? Aquí el primero es 1 porque este es X negado. Y aquí X es igual a 0 y aquí es igual a 1. Sí. No, la suma de ambos. 1 más 1. 0 con un cambio. No, porque estas sumas son lógicas, son aritméticas. 1 a 0. Perdón, Es uno. ya está. Correo de un punto. Ya, lo primero que quiero que vean aquí es la equivalencia. En la equivalencia, voy a borrar acá. Es la equivalencia de un NaN con la puerta NOT. El NaN, ¿cierto?, es esta puerta que está aquí, y el NOT es esta puerta que está acá. ¿Cómo armo un NOT con un NaN? Cortocircuito estas dos entradas y esto va a ser X. Por lo tanto, aquí voy a tener X negado, y aquí tengo X, y aquí tengo X negado por definición. Demostración. X, ¿cierto?, es eso que está aquí. Y aquí voy a hacer una tontera, simplemente voy a poner XX, ¿cierto? Voy a poner dos veces X, y dado de que X siempre tiene que tener el mismo valor, aquí voy a poner 0, 0, 1, 1. ¿Puedo tener de que X tenga un 0 y al mismo tiempo tenga un 1? No, por lo tanto no la voy a escribir. Es simplemente para poder hacer eso de esta manera. Aquí, X por X negado. 0 por 0, 0. Y si lo niego, 1. 1 por 1, 1. Y si lo niego, es un 0. Y aquí simplemente voy a poner X negado, que es eso que está ahí. Entonces, si se dan cuenta, hay una equivalencia entre la puerta NaN y la puerta NOT, y como es la equivalencia, entra una variable y entre las dos entran al mismo tiempo. Entonces aquí, en vez de poner la puerta NOT, voy a poner la puerta NaN, y con eso voy a hacer mi X negado. Y aquí exactamente lo mismo. Voy a poner mi puerta NaN, y con eso voy a hacer mi X negado. Mi Y negado. Ahí tenemos el NaN con el NOT. Ahora, la equivalencia entre el NaN y el OR. Desde el punto de vista de puertas, esta puerta es de esa forma, no es de esa forma, es de esa forma, ¿ya? De esa forma, y aquí tengo X e Y, ya tengo X más Y. Y desde el punto de vista de NaN, ¿cómo será? Tenemos que pensar un poquito, ¿ya? El NaN es X por Y negado, y esto es igual a X negado más Y negado. Por lo tanto, si quiero obtener la función a partir de la NaN, ¿cierto?, de X más Y sin el negado, lo que tendría que hacer es realmente negar X y negar Y, de forma de que voy a tener X negado por Y negado, negados, y me va a quedar entonces X con doble negado más Y con doble negado. Y al tener doble negación, queda igual. ¿Ya? ¿Qué significa esto entonces? Observen, X tiene que entrar negado. Entonces vamos a tener aquí la puerta NaN original. X tiene que entrar negado. ¿Cómo niego X con una NaN? Como está ahí arriba. Entonces esto entra de esta forma. Y ahí tengo X y aquí tengo X negado. Y la Y entra también de esta forma. Y ahí tengo Y y ahí tengo Y negado. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo X negado por Y negado, todo negado, lo cual es igual a X más Y. Hagan las tablas de verdad para poder corroborarlo, de tarea. Por lo tanto, este de aquí ya sé cómo hacerlo. Pero me falta la multiplicación.
Me falta la multiplicación. ¿Y cómo paso de una NaN a una AN? Que lo que es la NaN, tengo un X e Y y tengo una AN negada. Y en el AN, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo? Tengo X e Y. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo solamente una AN. X por Y, ¿cierto? Negado. ¿Qué me falta aquí? Quitarle el negado. ¿Y cómo le quito el negado? Poniendo otro negador en serie. Entonces, ya hagan también la tabla de verdad. Poniendo ese negador en serie, anulo el negado de esto. Entonces, lo que tendría ahí es que lo que estoy buscando es un X por Y negado, que es la función de la NaN, pero después le paso por otro negador, negado. ¿Y eso creo que es igual? A X por Y. Entonces, para poder hacer este circuito, aquí, ¿qué es lo que tengo? X por Y. Por lo tanto, voy a tomarme aquí del X, me voy a tomar aquí del Y, voy a tomar una puerta NaN, e inmediatamente la voy a negar. ¿Qué es lo que tengo aquí? X por Y negado, y aquí después tengo X por Y. Siguiente paso, ese que está ahí. Necesito el X negado, Pero no el X negado. No, porque el X negado está aquí, y el Y negado está acá, y aquí está aquí, y aquí está el X. Y el negado aquí que está aquí. Ya resultado. Sí, entonces aquí tengo el X negado, aquí estoy con el X negado, tengo el Y, aquí estoy con el Y, lo paso por una NaN, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo aquí? X por Y negado, negado. ¿Y qué tengo que hacer? Eliminar ese negado que está ahí y, por lo tanto, poner otra puerta NaN que me funcione negado. Y lo último que me queda hacer es la suma, ¿cierto? La suma. ¿Y cómo hago la suma? La suma lo hago negando la primera, negando la salida, la segunda y pasando por la NaN. Por lo tanto, aquí lo que me queda es otro negador para hacer la suma, otro negador para hacer la suma, y estas dos después entran en esta puerta NaN. ¿Qué es lo que tengo aquí? X por Y. ¿Y qué es lo que tengo aquí? X por Y negado. ¿Qué es lo que tengo aquí? X negado por Y. ¿Y qué es lo que tengo aquí? X por Y negado, negado. ¿Y qué es lo que finalmente tengo acá? Lo que finalmente tengo aquí, tengo X por Y negado por X negado por Y, y todo esto negado, ¿cierto? Y por ley de De Morgan, que ya la demostramos, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto se convierte en un más, la multiplicación se convierte en un más, este de aquí Igual a X. este de aquí aparece negado, ¿cierto? Es X por Y, que estaba negado y con otro negador, y este de aquí es X negado por Y, con el negador original, más el otro negador por abrir la multiplicación. Y como aquí tengo doble negador, esto desaparece, doble negador, esto desaparece, y ahí se arregla el circuito. Y ahí con un poco de análisis, que lo que podemos ver, de que aquí tengo un negador y otro negador, ¿cierto? Y aquí tengo un negador en serie con otro negador, por lo tanto los podría eliminar. No lo voy a hacer únicamente para que se quede con el circuito completo. Se llama conjunto funcionalmente completo porque a partir de una sola puerta y la utilización de la ley de De Morgan puedo implementar el conjunto originalmente completo, que estaba dado por el NOT, por el AN y por el OR, pero utilizando solamente una puerta. Entonces, en vez de ir al fabricante y decirme, oye, véndeme 3 camiones, una con un NOT, otro camión con un OR y otro camión con un NAN, le digo, ¿sabéis qué? Mándame los 3 camiones, pero mándame todas las puertas iguales, todas puertas NAN. Y en vez de que el viejo esté después revisando puerta por puerta cuál corresponde, saca el puñado y las coloca. Todavía el viejo las puede colocar al revés y tratar el circuito, pero le hace más fácil. ¿Se entiende la idea? Vamos a hacer lo mismo en la próxima clase con la puerta NOR, y después vamos a ver el XOR y el XNOR, y con eso ya terminamos las puertas y después vamos a irnos más hacia funciones para implementación. Profesor, disculpe, ¿el orden en que están los elementos es importante? ¿A qué se refiere con el Es que lo que orden? pasa es que sigo sin entender por qué no puede ser el X y el Y nada más, porque va a quedar al revés, pero la relación es la misma.
Por eso, eso es lo que yo le decía, que no entiendo bien el... A ver, lo que hice aquí, puse las entradas acá, ¿ya? Y determiné primero que nada el X por Y y el X negado por Y, que aquí tenemos la vuelta. Lo siguiente que hice, me puse al otro extremo y puse como entrada, pero es un negado. Entonces, si ya tenía un 0, aquí puse un 1. Y a partir de eso, determiné la suma de los negados. Solamente para que aquí, separado por esta doble línea, pudiera observar de que efectivamente son iguales. No, es que por eso, son iguales en el orden, pero como yo lo entiendo, la lógica, digamos, va a ser la misma en el sentido de que 1, 1 va a ser 1, 0, 1 va a ser 1, 0, 1 va a ser 1 y 0, 0 va a ser 0. Sumando me refiero. A ver, es que aquí lo que queremos es entender de que esta función que está aquí es igual a esta función que está aquí para poder corroborar. Pero exactamente igual como en el orden. Ahora, si usted quiere cambiar este orden con este, también se da vuelta por acá y van a quedar siendo igual y igual. O sea, todavía puede intercambiar las filas, siempre y cuando intercambie todas las filas, lo que va a pasar es que se va a mantener igual la función. Ah, por eso entonces tiene que ser en el mismo orden. O sea, tiene que ser... Es que tiene que el mismo orden, porque aquí, si este es 0, necesariamente tiene que ser el X negado 1. Si yo aquí digo que este es 0 y este es 0, no es el X negado 1. Sí, no sé, eso no entiendo. Y en cuanto a este orden que está aquí, es solamente por un tema que después cuando veamos bien término, max y término, lo vamos a tener que enumerar. Y ya sabemos que si hacemos el orden de esta forma, la codificación queda directamente representado decimal. ¿Ya? Si quiere cambiar ese orden, lo puede hacer, pero después va a tener que identificar usted cuál es el 0, cuál es el 1, etc. Y se hace un poco más complicado. En cambio aquí, como hemos mantenido el orden, el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Para el término max y término se nos va a ayudar más. Mastico un poco la duda y me vuelvo a preguntar la próxima clase, porque no le entiendo muy bien tampoco a qué se refiere con el cambio de volumen. Yeah. Pero la única cosa de ahí es para poder ejemplificar y hablar la verdad de que la función de la ley de De Morgan para este caso es idéntica. Es decir, yo puedo escribir, y eso es lo que quería demostrar, de que X negado, X por Y negado, es igual a X negado más Y negado. Eso es lo que quería demostrar. ¿Quedamos hasta acá? Disfruten lo poco que les queda el fin de semana.